vuelve a ser esa figura que estamos continuamente hablando y la figura propia de la red de investigación, donde se vincula ese apartado académico. Alberto es un gran investigador, es una persona conocido prestigio en el mundo de la investigación en los deportes colectivos, en todo el tema del talento deportivo, pero además es entrenador, presentador de ACB, baloncesto, y actualmente pasó entrenador de estudiantes, y actualmente es el máximo responsable de todos los equipos inferiores de las selecciones profesionales de baloncesto, implicando los equipos senior, de ahí para abajo. Por ese baloncesto tan potente que vemos que viene, pues Alberto es uno de sus responsables. Adelante, muy gracias por venir, de verdad, muy importante para nosotros. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bien, os han dejado un poquito agotados, ¿no? Bueno, voy a ver si soy capaz de... Quique me ha pedido que os hable de este tema, que es la captación y el desarrollo del talento en deportes de equipo, y de puntos clave, ¿no?, al respecto. Y voy a ver si soy capaz de transmitiros alguna de las ideas que a mí, pues desde mi experiencia y desde los años investigando este tema, pues me parecen interesantes. En cualquier caso, os quiero dejar claro que no tengo ningún fin último más que de que lo que os diga os sirva para algo, con lo cual sentiros libre en cualquier momento de pararme, preguntarme y comentamos, porque no tengo que llegar a ningún sitio más allá de que transmitiros algo que os pueda ser útil en vuestro día a día, ¿vale? Es verdad, y esto lo quiero dejar claro, que más o menos mi sensación en estos momentos es esta, porque Quique me ha puesto directamente una pistola aquí en la cabeza. Primero me prometió 1 hora para hablar, después me lo ha dejado en 30 minutos, y es un tema del que yo podría estar hablando aquí un par de años sin ningún problema y sin repetirme. Y esto va a ser muy complicado para mí. Esto va a ser muy complicado y además el tiempo me está aquí apretándome, y básicamente el título lo he pasado a Misión Imposible, porque yo soy Tom Cruise ahora mismo y tengo una misión que es imposible para mí. Hablaros de detección de talentos o desarrollo del talento en 30 minutos es imposible. Lo siento, me voy a pasar, lo asumo, te aguantas y vamos allá, ¿vale? Dicho esto, lo que vamos a hacer es, vamos a subirnos encima de ese águila y vamos a pasar muy por encima de toda la cantidad de cosas que van a estar aquí interaccionando en este tema, y vamos a echar un vistazo súper rápido. Insisto, si en algún momento dado queréis que me detengan algo, nos paramos y hablamos tranquilamente, porque ya os digo yo que el viaje no va a tener fin, ¿vale? Es verdad que la realidad es que hay un montón de gente que se dedica a esto porque es un tema muy atractivo. Es decir, esa idea que probablemente muchos de vosotros tengáis en la cabeza de, joder, cuánto interesante sería yo tener el arma que me permitiese encontrar a ese tío que va a ser tan bueno, que va a ganar no sé qué. Ojalá tuviese yo eso, ¿vale? Y es verdad que este tema, pues a nivel de investigación, siempre ha sido un tema muy goloso por la idea en sí que atrae. Aquí lo que os acabo de poner ha sido los artículos que han salido en el último mes de este tema, ¿vale? No hay más. Y como veis, han salido unos cuantos. Entonces, dicho esto, sí me gustaría quitaros de la cabeza ya para empezar esa idea romántica que alguien pueda tener en la cabeza de que esto va de a ver si yo encuentro alguna forma, alguna herramienta que me permita identificar a... Tú eres el elegido. Quitároslo de la cabeza. Esto no es cierto, no existe. No hay ninguna herramienta en el mercado internacional que me permita identificar al jugador de fútbol, al de baloncesto, al de balonmano. No existe. No existe esto. Esto es mentira. ¿Por qué? Pues hombre, ahora trataréis de entenderlo, pero imaginar la complejidad de cosas que hay alrededor de una persona, pensar en vuestra vida, simplemente en vuestra vida. ¿Qué explica que hoy estéis aquí? ¿Cuánto tiempo habéis predecido para poder estar aquí? ¿Quién pensaba de vosotros que hace 10 años iba a poder estar aquí? Y nosotros tratamos de hacer esto con los deportistas. Es imposible. Es imposible. No hay ningún modelo matemático hoy en día que me dé esta seguridad, ¿vale? Con lo cual, vamos a pasar a este mundo. Yo tengo la charla dividida como en 2 partes. Hay una primera parte como de algunas verdades que no sé si irán incómodas, que a veces no nos van a gustar mucho, porque nosotros buscamos siempre mucha seguridad en las cosas.
Y después la última parte van a ser como algunos puntos claves que hay hoy en día en el desarrollo, ¿vale? Vamos con esas verdades. La primera es bastante obvia. Oye, esto de lo que vamos a hablar nosotros es un tema realmente complejo. Pero es realmente complejo empezando por la propia definición del concepto. ¿Qué es eso de talento? ¿Qué es? Pues probablemente aquí no nos vamos a poner de acuerdo, jamás. El problema que tenemos es que mezclamos muchas ideas en nuestra cabeza, mezclamos ideas que vienen de distintos campos, tan distintos como la psicología, la fisiología, la medicina, la sociología, la creatividad. De hecho, si yo hago rápidamente un test y... No, tú no. Tú, dime un deportista de fútbol con talento. Ostras. Messi, muy bien. No había mucha duda. Tenía un 99% que saliese Messi. Pero para Messi no hacemos detección de talentos, ¿no? ¿O es que hay que hacer una herramienta de detección de talentos para Messi? O sea que ahora ya hablamos de otro tipo de talento. ¿Qué es eso de talento? Aquí tenemos un problemón enorme, no sé si va a ser capaz de funcionar el vídeo, a ver si soy capaz de ponéroslo. No va, ahí. ¿Conocéis a esta chica? ¿La conocéis? Es la que juega al fútbol y es atleta al mismo tiempo. A ver si suena. La tecnología no nos ha ayudado. Bueno, no pasa nada. Aquí os reflejaba un poco esa dificultad de lo que es el concepto. Hay gente que lo va a entender como algo medible, mide tanto, pesa tanto, tiene tanto consumo de oxígeno. Hay personas que lo van a entender de otra perspectiva. Y en el mundo de los deportes de equipo esto nos cuesta mucho porque a veces incluso lo confundimos con la creatividad. Identificamos claramente a Messi porque es el tío un poquito más distinto, más creativo, que tiene incluso más definición y mete más goles. Y lo identificamos mucho por ahí, ¿vale? Pero nunca hablamos de defensores, nunca los ponemos ahí. Y probablemente también sean gente con talento, ¿no? Es decir, que el concepto de inicio nos va a generar bastante conflicto. Después otra verdad incómoda, bueno, esta no es incómoda, esta es bastante obvia, es que esto va a depender de muchos factores. No es un concepto que diga, es que este es bueno porque es alto, o Messi es bueno porque es bajo, o Messi es bueno porque conduce el balón muy bien. No, hay muchas cosas alrededor de la persona, hay muchos factores que van a estar claramente condicionando esa realidad. Esto está muy ampliamente estudiado en la literatura y tenemos factores de muchos tipos. Hay factores genéticos, hay psicológicos, está el entrenamiento. Hay otros factores quizás de un nivel superior, como está el entrenador, la familia, las oportunidades, las lesiones. Casi todos los modelos, este es otro modelo muy famoso, nos hablan de que tenemos unas capacidades, hay un proceso de desarrollo y eso nos permite tener cierto resultado, ¿vale? Es decir, que podríamos asumir una realidad donde partimos de unas características y con algunas variables que se han determinado y se han obviado, se han demostrado que son claramente determinantes, como es el entrenamiento en cuanto a la cantidad y la calidad, algunas características psicológicas, especialmente el compromiso, y algunos factores contextuales como el entrenador, la familia, la competición. Todo esto, esta mezcla, va a permitir que una persona llegue a tener cierto éxito, en este caso en el mundo del deporte. Si hay alguien que le interesase mucho este tema, le recomendaría fuertemente que leyese este artículo, donde todos esos factores que os acabo de resumir aparecen claramente explicados, y porque bueno, fue un proyecto de investigación que hicieron en Londres, 2012, y trataron de estudiar, oye, cuáles son los factores que explican que todos estos deportistas hayan tenido éxito. Mira, aquí los tenéis. Aquí tenéis el estado actual de la cuestión, ¿vale? Desgraciadamente, hay un factor que no os va a gustar mucho, que es que todo esto es bastante aleatorio. ¿Cuánto controlamos nosotros de esto? ¿Cuánta capacidad de control pensáis que tenemos de todos estos factores? A nosotros nos gustaría pensar que tenemos mucho control, pero la realidad es bien distinta. La realidad es que nos enfrentamos a un proceso totalmente aleatorio, donde lo importante no es si controlamos tantos factores o uno o dos. Es que aquí la clave va a ser cómo interactúan todos esos factores entre sí. Y eso va a ser absolutamente determinante. Y eso, desgraciadamente, no lo controlamos. No lo controlamos. Esto es algo muy aleatorio. Pero es más, hay un factor
imposible de controlar, que todos los modelos de desarrollo lo contemplan. ¿Sabéis cuál es? La suerte. La suerte. Me dice, este tío está pirado. ¿Qué influye aquí la suerte? Mirar a ver en vuestra vida si ha influido la buena o la mala suerte. Mirar a ver cuánto controlamos esto. Y me dice, pero esto es real, pero esto es cierto. Pues creo que es cierto. Yo os voy a contar un caso que siempre lo cuento para explicar esto. Es un jugador que yo tengo que va cedido a un equipo. El entrenador al que va cedido le encanta. Oye, vente a jugar aquí porque aquí vas a jugar muchos minutos. Vale, perfecto. Coge el avión, se despega el avión de Madrid. Esto es real, como os lo cuento, ¿eh? Esto es así. Despega el avión de Madrid con ese entrenador. En el vuelo, ¿sabéis qué le pasa al entrenador? Que le despiden. Aterriza con otro entrenador. ¿Qué le dice el otro entrenador? Que yo no te he pedido. ¿Y qué tiene que ver el deportista ahí dentro de ese proceso? Pues otro año sin jugar. ¿Y esto de qué depende? ¿Cómo lo controlamos? ¿Es aleatorio esto? ¿Esto es la suerte? Es que estas cosas van a ocurrir aquí. Van a ocurrir y mucho. ¿Vale? Otra de las cosas que no nos van a gustar es que todo esto, si alguien se enfrenta a que hay una solución única y pensamos que Messi es el modelo, estamos totalmente equivocados. Porque no hay una sola solución. Hay muchísimas soluciones. ¿Cuántas soluciones hay aquí? ¿Cuántas formas hay de llegar a obtener rendimiento? ¿Sabéis cuántas hay? Infinitas. Infinitas. Tantas como personas. Esto no tiene una sola solución. Todos los caminos conducen a Roma. Nadie me puede afirmar que el camino que ha sido Messi es el camino correcto y que si todo el mundo sigue por ahí va a obtener éxito. No es cierto. Hay muchas maneras de llegar. Hay muchas maneras. Mirad este ejemplo. ¿Cómo es posible que estas personas con características físicas, sin entrar ya en las mentales, sin entrar en la experiencia vital, en el entrenamiento, pueden llegar a obtener rendimiento en la misma competición? ¿Sabéis por qué? Porque hay una cuestión muy importante aquí que está por debajo de todo esto, que es lo que llamamos el fenómeno de la compensación. ¿Qué quiere decir eso del fenómeno de la compensación? Pues mirar que nosotros somos producto, tenemos muchas capacidades y en algunas tenemos mucho y en otras poco. Lo importante no es si tengo mucho o poco, lo importante es cómo interactúan entre todas esas capacidades. Y algunos excesos de capacidad pueden llegar a compensar ciertas debilidades. Y al revés, algunas debilidades pueden ser compensadas por ciertas fortalezas. Y esa interacción es lo que es realmente importante aquí. Por eso podemos encontrar modelos de trayectorias deportivas absolutamente distintas, donde cada deportista construye su propia trayectoria. Y si no, que se le pregunten a este sujeto. Jaime Mata, ¿le conocéis? ¿Sí? ¿Cómo es su trayectoria? ¿Cuánta gente diría aquí, oye, este jugador que ha pasado por tercera división iba a estar hoy jugando en Europa y en la selección española? ¿A qué edad? ¿A qué edad ha conseguido esto? A los 30. ¿Qué? ¿Cuál es el modelo de trayectoria deportiva? ¿Qué pasa? ¿Que hay que llegar a los 20, a los 21, a los 22, a los 23? ¿O es que puedo llegar a los 30? ¿Es que puedo tener trayectorias deportivas distintas? Esto es bastante claro y evidente. Luego, si alguien se aproxima a este tema pensando que existe un modelo de trayectoria deportiva perfecto, está totalmente equivocado. Y que hay una única solución, no es cierto. Hay millones de soluciones. Esto, a ver, tengo aquí, bueno, ahí tenéis un vídeo que no nos da tiempo ponerlo. Aparece bastante claro en este artículo donde, especialmente en el tema de los deportes de equipo, si nosotros pensamos en cómo tiene que evolucionar un deportista y tenemos pensado que lo lógico es que vaya creciendo en su nivel competitivo desde el nivel más básico hacia el nivel más alto, la realidad es otra, ¿no? Esta es la realidad. La realidad es que el deportista en esa trayectoria hipotéticamente lineal muy poquitas veces se va a producir y muchas veces va a tener que subir, bajar 2 pasos, bajar otra categoría para sentirse importante otra vez, para volver a subir, para volver a bajar, para volver a subir y subir 2 y 3 y 4 y las veces que sea necesario. Y esta es la realidad de ese modelo de trayectoria deportiva. Es muy complicado pensar que exista una solución. ¿Hay algo que complica esto un poquito más? Pues sí, que esto es algo dinámico. ¿Qué quiere decir dinámico? Que es que cambia, va cambiando. Porque si nosotros pensamos en los chavales buenos de 16 años,
¿Ya han llegado a su tope? ¿O tienen que seguir evolucionando? Depende. ¿Tú crees que a los 16 ya hemos llegado al tope? Bueno, pues yo esperaría que un jugador a los 16 todavía tuviese mucho recorrido. Y para mí lo lógico es que vaya mejorando con el tiempo. ¿Por qué? Porque la experiencia competitiva alguna vez que le propongo sea mejor, porque a los 16 años a lo mejor no ha tenido la capacidad de jugar una Champions League o no ha podido jugar un campeonato del mundo, y todo ese tipo de cosas pueden que le hayan hecho mejor. Es decir, que para mí el concepto importante es que aquí esa idea de talento, de que este sujeto ha nacido con un talento especial, es un concepto fijo, y esto no es cierto, es un concepto dinámico que evoluciona con el tiempo. Vamos siendo cada vez mejores. Esa debería ser la idea, ¿no? No solamente es dinámico, sino que cambia con el tiempo y el espacio. Y esto, perdonadme, pero es, ya casi me siento como en casa, es una putada. Esto es una putada. ¿Sabéis por qué? Pues porque hay personas que, siendo muy buenas en el espacio, cuando cambia el espacio, ¿sabéis qué les va a pasar? Que son muy malas. Esto es un clarísimo ejemplo, ¿no? ¿Sabéis quién es este? Sí, ¿no? Usain Bolt, sí, esto es un atleta, un nadador, Juegos Olímpicos, deportista olímpico. Ahí está el momento brillante de los Juegos Olímpicos, ¿no? Cada vez que invitan a alguien de estos deportistas, para que a lo mejor sea el último, pero toda la piscina aplaudiendo por el esfuerzo al deportista. Fantástico. Allí fue el último, en Sydney, fue el último. Fue el último con muchísima distancia. Pero ¿y quién era en su país? El mejor. El mejor. ¿Y qué ha cambiado? El espacio. Solo el espacio. Nada más. En su país es el número 1. También era el único, hay que decirlo todo. Fuera de su país, cogió un avión el tío, se fue hasta allí, hasta Sydney, 2 días después, el último. Y lo único que cambia es el espacio. Y esto va a ocurrir aquí. Es decir, que a un deportista le tenemos un contexto donde es uno de los buenos, y a veces lo cambiamos del contexto, y ¿sabéis qué pasa? Que ya no es el bueno, que ahora tiene que adaptarse a todo esto. Es un concepto que varía con el espacio y con el tiempo, y es un concepto muy social, muy social. ¿Sabéis por qué me estáis escuchando? Aparte por educación. Porque alguien os ha vendido que cree que yo sé de esto, y porque me comparáis. Pero si yo no hablo a nadie, si no hay nadie con quien me escuche, y nadie me compara, y nadie dice, oh, este tío sabe, este no tiene ni idea. ¿Por qué Cristiano es bueno? ¿Sabéis por qué? Porque hay muchos tíos que le ven. Porque si no le viese nadie jugar al fútbol, ¿sabéis qué dirían? ¿Y quién cojones es Cristiano? Si no lo hemos visto. Luego es necesario que haya la sociedad que sea la que reconozca que esa persona sea buena o mala. Porque si no existe esa comparación social, no estamos hablando de estos deportistas. Entonces aquí entra una variable absolutamente determinante, muy poderosa, que muchas veces nos olvidamos de ella, que es el aspecto social. Porque el aspecto social no solamente va a influir en esto de eres bueno o eres malo, no, va a influir en otros aspectos muy poderosos que nosotros tenemos que observar, porque nuestra realidad tiene que cambiar, nuestra forma de pensar. Mirar, esto empieza a ser bastante real, ¿sí? ¿Estáis todos de acuerdo que es un problema hoy en día? Ok. Y luego tengo poca actividad física, tengo un aumento de la obesidad infantil en España. ¿Y un índice de natalidad muy bajo, porque nos estamos convirtiendo en uno de los países más viejos del mundo, el tercero en estos momentos, que nos lleva aproximadamente a que hay 120 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, es decir, que hay mucha más gente vieja que mayores, y nosotros en esto nos vamos a pensar si podemos detectar a alguien o desarrollarle. Esto que no es así, ¿no? Esto es conservar, porque cada vez hay menos. Esta es la realidad. Este aspecto social no podéis obviarlo. Esto es donde estamos viviendo hoy. Antiguamente, cuando hubiese el boom de los 70, pues a lo mejor podríamos estar en otro mundo, pero hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí y la sociedad me está condicionando esto, ¿vale? Luego hay otras cuestiones
aquí muy importantes desde el punto de vista social, que también quisiera que observaseis. Porque muchas veces se ha relacionado mucho el rendimiento deportivo con tener por detrás una familia, que se ha considerado un factor determinante del rendimiento, como una familia de esas que llamaban estables, de las buenas, ¿no? Como si hay familias buenas y malas, ¿no? Las buenas, el padre, la madre, los hermanos, los abuelos. Pero esta realidad, hoy en día, ¿cómo es? Esto acaba de cambiar. Hoy las familias acaban de cambiar constantemente. Yo sí tengo que hablaros de cuántos jugadores en las selecciones ahora tienen un modelo de familiar clásico, me sobran dedos. Porque esto acaba de cambiar. Ahora estamos en otros modelos familiares. Y estamos en un punto donde la inmigración, en nuestro caso, empieza a ser un arma muy poderosa, absolutamente determinante, para el primer equipo como para los de abajo, y me imagino que en otros deportes ocurre exactamente igual. Nuestra realidad en estos momentos es que todos estos jugadores son jugadores de origen africano. ¿Y sabéis cómo va el tema? ¿A más o menos? A más, clarísimamente. ¿Y qué pasa? ¿Que no estamos en esto? Pues creedme, si no estáis vosotros en esto, si no estamos en esto, ya va a venir alguien de fuera que va a correr mucho más que nosotros. Porque esta es la realidad, ¿eh? Y luego vámonos a este otro mundo, donde ahora tenemos un modelo académico deportivo que es súper interesante, súper atractivo para los deportistas. ¿Y sabéis para quién más? Especialmente para las familias. Porque si yo tengo que elegir entre que mi hijo tenga dificultades para estudiar, apenas pueda terminar o iniciar la carrera, porque a lo mejor sea deportista profesional en el futuro, o la alternativa de, no, vas a tener una carrera, vas a dominar el inglés y después intentas ser deportista profesional, ¿sabéis qué elegiré? A ver, pues el modelo va por aquí. Claro, y hoy tenemos fuga, por no espantada, de talento, porque hoy, claro, cuando ya hablamos hay 60 jugadoras por ahí en el mundo. Y los chicos, ¿sabéis qué pasa? Que cada vez se van más. Yo no sé si esto pasa en el fútbol, me imagino que probablemente también empezará a pasar, pero en el mundo del baloncesto esto es así de real, ¿no? Todo eso nos hace, yo cada vez insisto más en que cambiar un poquito la mente, si alguien tuviese eso de vamos a buscar o voy a conocer algunos factores que me identifiquen claramente al deportista, borrarlo, porque esto es mucho más complejo que todo esto. Es mucho más complejo. Luego, creer que estamos en un punto donde entre los deportes, las distintas disciplinas deportivas, ¿sabéis qué pasa? Que todos vamos a por los mismos. Todos queremos al alto, fuerte y rápido. ¿Hay alguien que no quiera algo de estos? Nos vale para fútbol, nos vale para balonmano, nos vale para baloncesto, nos vale para voleibol, nos vale para todos estos deportes. Y hoy hay una auténtica competencia entre los distintos deportes, no solo colectivos, entre todos los deportes, pero especialmente entre los colectivos. Y yo busco jugadores, yo busco deportistas que vengan de voleibol, vamos, no tengo ninguna duda. Y que los de balonmano buscan jugadores de baloncesto. Esto es así. Tenemos una gran competencia aquí, tenemos un problemón, ¿vale? Luego es verdad también que el deporte evoluciona. Y hay una evolución importante física en los deportes. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de las diferencias en el mundo del fútbol del 2006 hasta el 2012-13, como incrementan, por ejemplo, las acciones de alta intensidad, que ahora está todo el mundo con eso, las acciones de sprint. ¿Cómo va evolucionando esto, no? Pues aquí tenéis una idea, a ver si funciona este vídeo, no necesitamos sonido, de cómo evoluciona las acciones de tiro en baloncesto. Bueno, pues es evidente entonces que esto me plantea muchas dudas, porque ¿para qué deporte selecciono? ¿Para el de hoy o para el que está evolucionando el deporte? ¿Y hacia dónde va evolucionando? Porque esto está cambiando. Si antes, hace 5 años, yo os pongo a tíos de 2,15 a tirar tiros de 3, me diríais, tú eres tonto, hijo mío. Básicamente diríais, tú eres gilipollas. Ponlo cerca del aro. Ponlo cerca del aro. Y hoy tengo un modelo competitivo que se ha evolucionado justo al otro extremo. ¿Y sabéis dónde pone la de 2,15? Pues lejos del aro.
para que haya mucho espacio. Claro. Y esto ha cambiado. Y entonces cuando yo busco a un deportista, cuando yo busco a un jugador, ¿para qué deporte lo busco? ¿Para el de hoy o para el que vamos a ir dentro de unos años? Esto hace que esta parte sea muy complicada, muy complicada. Si alguien quisiera repasar todas estas verdades que os he contado, por ahí tendríais un artículo interesante donde buscamos un poco separar eso del mito de lo que es la realidad, ¿no? De lo que es la realidad que os he tratado de descubrir o de describir. Dicho esto, que nos ha servido un poco para situarnos, voy a tratar ahora de focalizaros en algunos puntos que a mí me parecen críticos en esto del desarrollo del deportista del talento, ¿vale? Voy a empezar por uno que voy a dedicarle muy poquito tiempo, pero que me parece especialmente crítico. Oye, la pregunta es, ¿qué pensáis que es más importante? ¿Acceder al deportista, a ese deportista bueno, a ese que sabemos que tiene opciones de llegar, o tener unos buenos medios de entrenamiento? ¿Qué pondríais primero? ¿Tú qué pondrías primero? Sobre la clase de deporte. ¿El tuyo? ¿Cuál es tu deporte? Pues el fútbol. ¿Tú qué prefieres, tener primero a Messi o tener un buen campo de fútbol? Claro, es que esta es la cuestión. Porque mucha gente está en ese debate. Y yo lo tengo claro. ¿Sabes qué es primero para mí? Primero vamos a tener un contexto de calidad. Y si no tenéis ese contexto de calidad, por favor, dejad al jugador tranquilo. No lo fichéis. Si no sois capaces de darle un buen contexto de entrenamiento, un buen contexto de educación, un buen contexto de sanidad, un buen contexto de descanso, un buen contexto de nutrición, etcétera, 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 dejar al jugador en paz. Porque si no, lo que haremos, ¿sabéis lo que es? Perderlo. Y esto la historia está cansado de repetirlo. Primero va a tener un buen contexto de calidad de entrenamiento, tenerme unas buenas instalaciones, y si no, ¿sabéis qué es esto? ¿Y por qué es una de las mejores canteras? ¿Porque fichaba primero a los mejores jugadores? ¿O va detrás del Madrid y del Barça? Amigo. Primero, tener el contexto de calidad. Y esto no muchas veces se respeta, porque todos queremos acceder al jugador bueno, pero luego no tenemos capacidad, tanta capacidad para cuidarle. Y luego a lo mejor cuando tiene una lesión no tenemos capacidad para la operación urgente, o para el diagnóstico rápido, o para la recuperación correcta. Y entonces ahí es cuando perdemos muchos deportistas. Esta parte es la más difícil de todas, ¿eh? Esta parte es la más difícil de todas. No mucha gente en España tiene contextos de calidad suficientes para tratar de forma adecuada al deportista. Y por aquí se nos van muchos deportistas. Luego un problema clásico es este, ¿no? Un problema clásico que no por clásico deja de existir. Esto es una constante. Esto es una constante. Podría hacerme una apuesta con vosotros. Oye, ¿quién pensáis que va a jugar más minutos? ¿El 12 o el 2? Tú que sabes de baloncesto. 12. El 12, ¿por qué? Físicamente es más fuerte. Vale, este es un problema constante. Un problema constante. Nosotros el año pasado descubrimos a un jugador que medía 2,12 en España, un jugador de 2,12. Pero no solamente este es el dato. ¿Sabéis cuántos jugadores por encima de 2 metros había en ese año en España? 0. ¿Sabéis qué hicieron en su federación? ¿Le llevaron a un campeonato de España cadete a competir? No. ¿Su club le puso a competir en el campeonato de España cadete? ¿Le puso? No. El chaval mide 2,12, pero en su casa. ¿Y sabéis por qué no le ponían a competir? Porque todavía no rinde. Y este es un problema constantemente presente. Constantemente presente. O sea, yo pierdo un jugador de 2,12 porque el entrenador de turno no le pone a competir. La madre que me parió. Y seguimos en este problema. Este es un problema clásico. Solemos elegir primero a los maduradores precoces porque tienen un rendimiento prematuro. Y nos estamos olvidando de esto. Vale. ¿Por qué os pongo esto? Porque efectivamente o afortunadamente empiezan a existir algún tipo de estrategias que podéis tomar nota. Una de ellas se llama el biobanding. ¿Alguien lo ha escuchado? Pues muy interesante porque esto ya está bastante en marcha. Esto viene del mundo del fútbol, lo cual es muy buena noticia, porque tiene bastantes posibilidades de éxito entonces. ¿Y qué es eso del biobanding? Pues resulta que organizan entonces la competición, ya no la organizan en base a edades cronológicas,
organizan la competición en base a la edad madurativa. En base a la edad madurativa. Y entonces ya el grupo no es cadete de 14 a 16 o infantil de 12. No, no, no. El grupo es madurador precoz, es normomaduradores, y maduradores tardíos. Y compiten entre ellos. Y compiten con ese modelo competitivo. Y pensáis, joder, ¿y qué loco está detrás de esto? Oye, pues ¿sabéis quiénes están? Los primeros equipos de la Premier League. Y organizan la competición así. ¿Queréis ver resultados? Ahí los tenéis. Obviamente, como era de esperar, los resultados son especialmente positivos. Porque entonces ya compiten en niveles de maduración igualados. ¿Vale? Esta sería una de las posibles soluciones a ese problema que os planteaba. Otro problema tradicional al respecto es ese equilibrio que tenemos que buscar y que antes os reflejaban un poco los ponentes anteriores entre tener un entrenamiento muy estructurado o tener un entrenamiento un poquito más libre, donde el jugador juegue, puede tomar decisiones, pueda experimentar e incluso ser creativo, ¿no? Este es un debate que en la investigación y el desarrollo del deportista ha sido tremendamente estudiado, ampliamente. Es decir, entre un modelo donde tengo una competición muy regularizada, con un entrenador que me busca el objetivo, que me diseña la tarea, que me dice si está bien o está mal, o un modelo donde tengo plena libertad, donde las reglas incluso se pueden cambiar, donde lo hago porque disfruto. ¿Y cuál es la realidad de todo esto? La realidad es que a partir de esta disyuntiva, pues podríamos tener como dos modelos de trayectorias deportivas claramente distintas. Habría un modelo de trayectoria deportiva aquí donde la gente practica un solo deporte, juega muy poquito y hace mucho entrenamiento estructurado, muy rígido, con el objetivo de mejorar y llegar al alto rendimiento. Pero hay otro planteamiento metodológico que nos dice un poco lo contrario, ¿no? Oye, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Pues ahora dicen, hombre, no, lo que hay que hacer con los niños pequeños es que jueguen, que practiquen muchos deportes, que jueguen mucho, que tengan el juego libre y que el entrenamiento estructurado vaya llegando mucho más tarde a medida que vayan progresando y que vayan reduciendo el número de deportes que practiquen hasta llegar al alto rendimiento. ¿Y cuál es la vía correcta entre estos dos extremos? ¿Cuál es el modelo acertado? Si cogemos la literatura, la mejor idea que os puedo decir es que lo contrario también es cierto. Porque hay de todo, hay de todo. En general parece bastante aceptado. Os recomendaría mucho a esta autora, Art Gulich, que se encarga de estudiar mucho esto. En general, os diría que está bastante aceptado, que parece ser que los mejores deportistas, hablo de nivel campeones olímpicos, campeones del mundo, no hablo del campeón de vuestra comunidad, ¿vale? Hablo de los mejores deportistas, comparados con otros deportistas que compiten en el mismo nivel internacional, pero que no han obtenido esa medalla de oro, parece que está bastante aceptado que en general los mejores no se discriminan porque hayan tenido mucho entrenamiento estructurado. Se discriminan porque han practicado muchos deportes hasta una edad tardía, se han especializado muy tarde y han tenido mucha cantidad de juego. Esto, incluso aunque no lo creáis, en el mundo del fútbol también aparece bastante demostrado. ¿Vale? Es más, como os ponía antes Paco, pues incluso hay una empresa que se llama NBA, que se dedica a estudiar esto, y entre esos estudios, oye, ¿qué relación hay entre el número de lesiones y tipos de deportes y especialización? Oye, el resultado es súper claro. Oye, aquellos deportistas que practicaron más deportes en su edad más inicial son los que tienen menos lesiones, son los que juegan más minutos y son los que rinden más. ¡Ostras! Y entonces, pues la gente se dedica, la propia NBA, en su página, en sus recomendaciones, la NBA, dice, oye, el deportista tiene que practicar varios deportes. Pues parece que entonces que el modelo va por ahí, porque los chavales practiquen varios deportes, sobre esto hay muchísima literatura, ¿vale? En baloncesto y en fútbol, pero aquí yo estoy dividido, yo estoy claramente dividido, porque a mí la literatura me encanta, leo, tal,
veo las investigaciones y van por aquí. Pero ¿y la realidad social? ¿Por dónde va? ¿Por dónde van los tiros? ¿Van por el mismo sitio? Porque claro, ¿a este tío qué? ¿Cuál es el éxito del Villarreal en su cantera? ¿Los ficha tarde o los ficha pronto? ¿Y a este qué? Este que mide el 2,18, 13 años. ¿A qué se dedicará? ¿Y este otro? Ostras, 2,18, 15 años, ya ha debutado en Eurocup. Eurocup es como la UEFA, ¿no? Para que nos situemos. ¿A qué se van a dedicar estos chavales? ¿Que les decimos a este que se dedica a practicar varios deportes? ¿Que no entrene? ¿Que ya llegará? Le decimos a un chaval hoy aquí en España, que le gusta el fútbol, que no, que hasta los 16 o 17 que practique muchas cosas. Aquí es donde yo creo que existe un gran debate hoy en día, donde hay mucha distancia entre la propuesta teórica y la realidad, porque la realidad social a veces supera mucho esto. Dime. Lo que ha cambiado mucho a mis sobrinos, y esa realidad social nos cambia, y es verdad que los medistas científicos actuales ya no van a ser los de... No, por lo menos esos deportistas de que salgan de España, tal y como estamos ahora trabajando con ellos, no van a tener esa multiactividad deportiva previa al campo de los que están ahora, pero por el contexto social ha cambiado por completo. Claro. ¿Sí sabes por dónde voy? Sí. Que ahora mismo la especialización temprana es infinitamente mayor que la que había hace 1, 2 o 3 generaciones. Por lo menos en nuestro caso del fútbol. Ahora está la competición reglada con 5 años. Es una barbaridad. Es correcto. Hace una década. Es correcto, por eso ahora iba a añadir este aspecto, porque hasta ahora hay una variable que no habíamos incluido aquí, que es muy determinante y tú lo acabas de decir. ¿Sabéis lo que más va a determinar aquí? Pues la sociedad. La sociedad. Porque si ese sobrino tuyo del que hablas, o de estos jugadores, ese sobrino en vez de nacer en España, nace en Canadá, ¿tú crees que se va a dedicar al fútbol? Ah, no, ¿no? Ah, pero ya ha perdido el gen de futbolista entonces. Ya no lo tiene. ¿Hay cuántas posibilidades tengo yo de dedicarme al hockey sobre hielo? ¿Y cuál es la variable entonces que determina aquí todo? El aspecto social es muy condicionante. Por eso en estos dos modelos de desarrollo de trayectoria podríamos tener deportes de rendimiento precoz que me exigen esa especialización temprana, unos deportes de rendimiento más tardío que nosotros los deportes de equipo podríamos situarnos aquí en casi todos, a excepción de cuando ese deporte tiene una implantación social tan grande que me exige una implicación más temprana, mucho más temprana, ¿vale? A mí me encanta poneros siempre un ejemplo porque esto era real. Había un país donde echaron por la tele un partido de rugby donde no jugaba la selección de ese país. Imaginaos que aquí en España echan un partido de rugby entre Francia y Gales, ¿no? Bueno, entonces calculan la cuota de SAR de ese partido de rugby. Y no era un partido ni de la final del Campeonato del Mundo, no, era un partido clasificatorio para el Campeonato del Mundo. O sea, no había drama ahí, ¿no? No pasaba nada si se perdía, no había drama. ¿Sabéis cuál era la cuota de SAR de ese partido? En un país ajeno a esas dos selecciones. Del 98,7%. Es que decir, de 100 personas que había viendo la tele en ese momento, casi 99 estaban viendo el partido de rugby, que no les iba en nada. Y yo pregunto, ¿y en ese país a qué se va a dedicar un chaval? ¿A qué deporte se puede dedicar? ¿Vale? Pues este país se llama Nueva Zelanda. Claro. Y entonces, si yo hago en Nueva Zelanda, ¿qué posibilidades tengo de dedicarme al rugby? ¿Y eso qué es? Esto es la variable social que condiciona muchísimo todo esto, ¿no? Otro de los problemas que están saliendo ahora, pero que son bastante tradicionales, es algo que os he apuntado anteriormente. Bueno, no sé si conocéis a esta jugadora, es una de las jugadoras buenas australiana, pero lo salgo porque ahora está muy de moda eso, ¿no? Entonces ahora parece que están saliendo muchos deportistas de alto nivel a hablar de sus problemas psicológicos y mentales. Esto es una realidad que aparece en muchos deportes. Aquí tenéis otro que salió la semana pasada que hablaba de su nivel de ansiedad antes de la final de la Euroliga, de la Champions League, yo que soy de baloncesto, pero aquí tenemos jugadores de baloncesto, la depresión, Ricky Rubio, que ahora ha sido campeón del mundo y MVP y ya está a punto de dejarlo, y todos estos problemas son reales, son ciertos, ¿vale?
está claro que evidentemente en todo este proceso de desarrollo la figura del psicólogo adquiere un papel absolutamente determinante, porque hasta ahora casi todo el mundo lo hemos visto desde el punto de vista físico, técnico, táctico, pero hay otros aspectos que tenemos que tocar, ¿vale? En ese sentido, hay uno de los puntos claves que ahora aparecen señalados, que es esta idea. A ver si os la transmito. La puedo transmitir como entrenador, porque hay un entrenador ahora muy famoso de tenis, un tal Tony Nadal. ¿Os suena? ¿Sí? No sé si le habéis escuchado algún discurso últimamente. En casi todos sus discursos últimamente siempre defiende la misma hipótesis. Él plantea esta situación. Oye, ¿por qué ahora la mayoría de los tenistas en la ATP son jugadores veteranos que llevan tanto tiempo en alta competición y los jugadores jóvenes no están llegando? ¿Por qué no desbanca nadie a Nadal o a Federer o a Djokovic? Y su hipótesis viene a decir que es porque en general actualmente a los jóvenes deportistas lo que estamos haciendo es proporcionándole tantos medios, allanándole tanto el camino, poniéndole las cosas tan fáciles para que puedan llegar a obtener rendimiento, que obviamente lo que estamos haciendo es quitarles habilidades y estrategias psicológicas para poder afrontar los problemas y superarlos, ¿vale? Esto que he dicho así puedo decir, hostia, pues no lo tengo yo muy claro. Es verdad que en la literatura aparece bastante evidente y los tiros van por aquí. Oye, ¿qué ocurre con los grandes deportistas? Pues aparece una idea súper interesante, que es la siguiente. ¿Cuál es la gran diferencia entre los supercampeones, los campeones y los que casi han ganado? Pues una de las ideas que aparece determinante es el hecho de que los grandes deportistas siempre han tenido momentos puntuales a lo largo de su trayectoria que han sido grandes problemas vitales. He dicho problemas vitales, del estilo de enfermedad de alguien, fallecimiento del padre, separación de los padres. ¿Y cómo afrontaron? ¿Qué estrategias afrontaron para superar esos problemas? Lo que les ha hecho llegar a tener ese nivel de fortaleza mental para rendir en la competición. Y alguien diría, joder, Alberto, se te acaba de ir la olla totalmente. Yo tenía dudas de esto, pero el último estudio que se ha hecho al respecto, este es un estudio que es muy difícil superar la calidad del mismo, porque esa es la biografía de los campeones olímpicos de las dos últimas Olimpiadas, Londres y Brasil, comparados con los que estuvieron en dichas finales de todos los deportes, incluidos los deportes de equipo, y comparando entre los que sí habían obtenido el oro y los que no obtuvieron el oro, pero compitieron a ese nivel. ¿Sabéis cuál es el primer indicador que les diferencia? Y cogieron de todo tipo, físicos, entrenamiento, madurativos, peso, altura, de todo tipo de indicadores. ¿Y sabéis cuál es el primer indicador? Súper llamativo esto. Un evento negativo en la vida que superaron asociado a un factor positivo, una experiencia positiva en el deporte. El primer indicador que establece diferencias entre uno que sí y otro que no. Y esto no es de un solo país. Son todos los deportistas olímpicos que ganaron el oro en Londres y en Brasil. Y este punto, a mí, mi experiencia, y ahora hablo de la experiencia, me parece absolutamente determinante. Absolutamente determinante. Nosotros ahora tenemos un modelo de atención al deportista que está sobrepasando el límite y les estamos haciendo, puedo hablar con confianza, ¿no? Les estamos haciendo gilipollas. Yo he tenido experiencias este verano que me he tenido que enfadar con muchos cuerpos técnicos porque cuando el chaval de 16 años está jugando un partido de baloncesto en un europeo y es un partido de baloncesto, el niño después se sienta y el fisio coge la toalla, empieza a abanicar al niño de 16 años, no solo contento con esto, va después y le coge el hielo y le empieza a dar masajitos aquí en la nuca al niño de 16 años. Perdonadme, pero esto a mí me cuesta. Porque si a este niño de 16 años le hacemos esto, ¿sabéis lo que va a pedir con 24 y con 25? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos después? Y esto es un ejemplo, ¿vale? No os quedéis con el ejemplo, coger la idea.
coger la idea. Por eso hoy mucha gente empieza a plantear que en la necesidad, en este desarrollo del deportista, hay que empezar a poner piedras. No todo puede ser poner la vida fácil, porque entonces las estrategias psicológicas se van deteriorando, las estrategias emocionales, cognitivas, se van deteriorando mucho. Bueno, aquí os tenía todo ese vídeo que os lo recomiendo que leáis. Otro de los puntos claves es este, ¿no? Oye, ¿cómo está siendo aquí en España el paso de ser un deportista amateur, junior, a ser un deportista profesional? Pues aquí, esto es un tema recurrente para la prensa, ¿no? Es un tema que a la prensa le encanta porque la cosa está fatal, ¿no? La cosa está fatal. Solamente el 0,4% de los futbolistas juveniles llegan a jugar en primera o segunda. 0,4%. Ostras. No tengo muy claro si merece la pena todo este esfuerzo de tiempo en recursos humanos y económicos. Si alguien lo viese desde el punto de vista empresarial, claramente cambiaba de empresa, porque un rendimiento del 0,4. Esto pasa entre los reportes. Aquí en baloncesto, después de ser campeones del mundo, pues mirar esto, el jugador español en peligro de extinción, un nacional por cada 2 extranjeros, menos minutos, muchos extranjeros. Claro, de nuevo podemos pensar lo mismo. Oye, aquí hay una cuestión que a nosotros desde el punto de vista emocional nos puede parecer lógica, que es que esos que ganan tantas medallas siendo jóvenes tendrían que tener la oportunidad, pero también es verdad que si lo vemos desde el otro lado y dices, ya, pero yo soy el entrenador, yo me juego el puesto de trabajo y las tiene que meter, y hasta que no las meta las oportunidades cuestan, ¿no? Esto es algo que se está estudiando mucho últimamente. No hay una solución perfecta, porque son muchos los factores que influyen en esta época, en este periodo del deportista, ¿vale? Hay factores previos, hay factores individuales, hay factores sociales que están condicionándolo. Lamento no tener mucho tiempo para desarrollároslo. Básicamente aquí lo que hay, sobre todo al principio, es desde el punto de vista físico hay una grandísima diferencia, un nivel de exigencia muy alto. Pensarlo por un momento, ¿vale? Estamos teniendo una categoría, la senior, donde estamos enfrentando chavales de 17, 18 años y en el mismo banquillo, vestuario o enfrente tenemos deportistas con 30, 32, 34 años, con todo lo que eso implica a nivel de desarrollo físico. Esta amplitud hace que para el deportista ese paso sea absolutamente enorme, ¿vale? Hay una mayor exigencia mental, se reduce el tiempo de juego, se reduce el nivel de importancia que tiene el deportista, la relación con el entrenador acaba de cambiar claramente, todo se cuantifica y todo se mide en rendimiento, si rindes bien, si no rindes no tienes esas opciones, y todo se complica con algunas serie de barreras como las relaciones sociales, compatibilizarlo con la carrera académica, etcétera, ¿no? Este es un punto quizás de los más claves hoy en día, de los más determinantes. No sé si pasará por desarrollar categorías intermedias, por ampliar un año más a categoría de junior o juvenil o como queréis llamarle. No tengo muy claro que eso sea el recurso, ¿vale? Es verdad que tampoco se puede ver este problema desde el punto de vista exclusivamente técnico, porque es mucho más amplio que esto. Es un problema social, es un problema económico, es un problema de coordinación del currículum, donde hay que afrontarlo. Hay programas en algunos países que esto sí lo tienen desarrollado y ayudan a ese deportista en esta época. Aquí en España los lanzamos quizás demasiado pronto a los leones, ¿vale? A que se desarrollen. Y es complicado. El último punto al que os enfrento es que ahora voy a tratar de que veáis el problema desde otro punto de vista. Y es la posibilidad que esto se puede convertir en una ventaja. Fijaros esa cantidad que os he dicho antes del 0,4%. Quiere decir que hay un 99,6% de futbolistas que no van a conseguir éxito. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué podemos hacer? Una de las cuestiones más importantes que hoy en día quizás se empiezan a meter más en este desarrollo del deportista son estos dos conceptos. El primero no es muy relativo porque es el hecho de vamos a tratar de detectarlos un poquito más tarde, por aquello de que si yo hago este test y os pregunto, oye, ¿qué tomate elegís para esta noche para la ensalada? ¿El verde o el rojo? ¿Por qué? Porque las posibilidades de error son bastante menores, ¿no? Es
seguro que no fallamos para esta noche. Este mismo concepto claramente se puede aplicar a la detección, a la selección del deportista. Pero el otro concepto, que es por el que lo quería poneros, es este hecho de, oye, ¿y podemos reciclar el talento? ¿Podemos transferirle? Porque si yo tengo un producto del 99,6% de personas entrenadas con experiencia en la competición y en el entrenamiento, ¿me valen para otros deportes? ¿Podemos transferirlos? Esto es algo que se empieza a utilizar hoy mucho en día, que es una de las claves más importantes por las que Gran Bretaña, por primera vez en la historia de los deportes olímpicos, ha conseguido superar en la Olimpiada después de Londres los resultados y se ha convertido en la segunda potencia mundial, por encima de China. Por encima de China, resultados deportivos, y es aplicando este tipo de ideas. Y dice, oye, con todos los futbolistas que yo tengo muy bien entrenados, ¿qué hago? Voy a traspasarlo a otros deportes. Y al traspasarlo a otros deportes, ¿sabéis qué pasan? Que tienen éxito. Y esto al deportista, ¿sabéis qué ocurre? Que le encanta. Porque al deportista le encanta ganar y tener éxito. Y entonces tenemos un sistema que no es un sistema finito. ¿Eres bueno o malo para el fútbol? No, eres bueno para el deporte. Y ya veremos y utilizaremos después todo eso. Eso se ha convertido, esto lo estoy explicando muy rápido, pero que al deportista le damos una segunda oportunidad, aumenta mi posibilidad de éxito, aumenta la posibilidad de recuperar esa inversión realizada y reduce mucho la incertidumbre. Y entonces tendremos ahora unos deportes donantes. ¿Qué puede ser deporte donante en España? El fútbol. Y deportes receptores, con un poquito menos de impacto social, pero que están ávidos de coger deportistas. Y esto, creerme, se hace y se obtiene éxito. Alberto, me imagino que se hará entre deportes que tengan ciertas similitudes, ¿no? Incorrecto del todo. Incorrecto del todo. Me encanta esta pregunta porque, evidentemente, cuando esto se empezó a plantear, que surge, obviamente, en los países anglosajones, Canadá, Inglaterra y sobre todo Australia, la hipótesis será esta. Oye, tendrán que ser entre deportes similares. Y entonces lo hicieron, lo aplicaron. Y consiguieron cosas raras, como pasaron del fútbol al remo, o del hockey al remo, al esqueleton. Y entonces la clave no estaba ahí. Porque cuando a los deportistas le preguntaron, oye, pero has echado en menos, te ha costado mucho adaptarte al nuevo gesto técnico, o esos principios tácticos que llevas adquiridos del mundo del fútbol. No, el deportista dice, no, es que me da igual. Me da igual, ¿sabes qué pasa? Es que me siento feliz. Me gusta esto porque me siento bien. He disfrutado, me siento mucho mejor, he competido, he ganado. Entonces, priorizan esas sensaciones al hecho de que haya una similitud entre los deportes, que el deportista dice, me da exactamente igual. Y si ves casos de estos, es que lo alucinas. Alucinas. Hay un caso súper llamativo, que es el siguiente. Hay una remera que jugaba al hockey hierba en Inglaterra y bueno, hicieron un programa de estos y la pasaron al remo. En 8 meses, campeona del mundo. Campeona del mundo. Imparable. Imparable. Quería comentarte el caso de Usain Bolt, que lo intentó con el fútbol y no lo logró. Vale, es que... ¿Puede ser bueno por otro deporte? Claro, por supuesto. De estos hay muchos ejemplos, ¿vale? No pasa nada. Usain ya tenía el éxito asegurado. Esto es para aquellos que no han conseguido el éxito. Pero me refiero a ser muy rápido. Claro. Mira, no me ha dado tiempo a ponerlo, pero lo tengo aquí en el móvil, os lo leo literalmente. Más rápido. Claro, os lo leo literalmente, ¿no? Aquí tenemos esa deportista que os he puesto al principio, que no se ha podido ver el vídeo. Estudiar el caso, ¿eh? Se llama Salma Parayuelo. Salma ha sido y es con 15 años, 16 años que tiene, creo que hace poco en fútbol chicas quedaron campeonas del mundo, la sub-17. ¿Sí? Sí, de Europa, ¿no? Ahí estaba Salma. Es una jugadora, estaba Salma.
3 meses después, ¿sabéis qué pasó con Salma? Al europeo de atletismo. Absoluto. Absoluto. Pista cubierta. A los 400. ¿Y tienen que ser similares los deportes? No. ¿Y sabéis dónde está Salma ahora mismo? Pues la ha fichado un tal Juan Roig para el Villarreal. ¿Y sabes qué deportes hace? Los dos. Los dos. Que compitan los dos. No hay problema aquí. Y luego, además, para ya acabar, os dejo esta reflexión. Y es que, además de esto, surgen constantemente nuevas disciplinas deportivas. Nuevas disciplinas deportivas, ¿vale? Y hoy en día, entonces, yo tengo un problema o tengo una suerte. Porque todos aquellos jugadores que les digo, mira, lo siento, pero no te lleva al europeo, no tienes nivel suficiente, pero le digo después, no te preocupes porque vas a ir al 3 contra 3, que es otro deporte. Y tengo otra alternativa para ti, ¿vale? Entonces, esto de la transferencia del talento, creerme que va a ir adquiriendo cada vez más y más importancia, ¿vale? Bueno, chicos, he ido súper rápido, yo lo siento porque a mí esto es un tema que me encantaría enrollarme con vosotros, ¿no? Os he dado unas pinceladas muy por encima, pero esto es lo que me han dejado. No sé si tendríais alguna pregunta. He podido con vosotros, ¿eh? Ahí estáis. Agotados. Pues nada, un placer, espero que os haya servido de algo, ¿vale? Y ahí tenéis mi mail si alguien quiere alguna pregunta, algún comentario o alguna consulta, en cualquier momento sentiros libres de hacerlo. Habéis hecho un par de ellas durante la presentación. He podido con ellos, Quique. Alberto se va mañana temprano porque tiene compromisos familiares, así que... Sí, tengo clase, macho. Bueno, pues,